supremacía de Cristo. Porque dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo y quien sustenta todas las cosas. Jesús es superior al antiguo pacto, y esto lo deja claro porque algunos estaban abandonando el nuevo pacto para volver al antiguo pacto. Y ya estamos para terminar, porque este es el mensaje número 44. Con la ayuda de Dios entre 8 días estaremos terminando ya. Estamos viendo nosotros algunas amonestaciones y exhortaciones. La segunda parte, porque la primera fue el capítulo 12, y en la segunda parte nosotros estamos viendo ahora deberes. Hace 8 días veíamos deberes del creyente, versículos 1 al 6, y hoy vamos a ver deberes eclesiásticos, versículos 7 al 17. Es decir, ya como creyentes tenemos deberes dentro de la comunión, dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Y todo esto al tener un claro entendimiento de la superioridad que tiene el nuevo pacto. Yo voy a hablar en esta mañana de 5 deberes del creyente a nivel de la iglesia. 5 deberes que debemos tomarlos muy en cuenta, mi amado hermano, porque esto nos va a ayudar a nosotros a evidenciar realmente lo que es el ser cristianos. Y vamos a leer entonces los versículos del 7 al 17 de la carta a los Hebreos capítulo 13. Dice el verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En esta lectura encontré 5 deberes eclesiásticos, es decir, de nosotros que estamos en el nuevo pacto, y obviamente que hemos entendido la inferioridad del antiguo pacto, como lo hemos visto acá. Número 1, el primer deber dice, acuérdese de sus pastores. Acuérdese de sus pastores. Ahora, la palabra pastores acá es dirigentes. Acuérdese de vuestros dirigentes o de vuestros pastores. Vean lo que dice el versículo 7 y 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Esto está en pasado. Pastores que les hablaron o que anteriormente le hablaron la palabra de Dios. Considere cuál haya sido el resultado de su conducta e imite su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Acuérdese de los dirigentes o de los pastores. Se cree que estos pastores ya habían muerto. Es decir, algunos creen que se refiere a los apóstoles, otros creen que de pronto no. Pero son pastores que de alguna manera fundaron aquella iglesia
y que venían a exhortarlos a ellos una y otra vez, pero que ya habían muerto. Recuerden que los apóstoles, a excepción de Juan, todos fueron sacrificados. Solamente Juan quedó vivo, aunque se cree que él también, bueno, sufrió el martirio al final. Pero bueno, todos fueron sacrificados, fueron martirizados. Fácilmente estos pastores también de alguna manera tuvieron que dar la vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Ahora, cuando él dice aquí, acuérdese de los pastores, esta palabra acordarse trae de nuevo a la memoria aquellas cosas que ellos hicieron. Es decir, acuérdese es, vuelva a traer a la memoria lo que esos pastores les enseñaron, la conducta de esos pastores, la fe que esos pastores tenían, y eso, porque eso les va a ayudar a ustedes en la fe. Recuerden que él habló primero de que tenemos ejemplos de hombres de fe del antiguo pacto, y en Hebreos capítulo 11 habla de una lista grande, veíamos la galería de estos hombres de fe que debemos considerar, pero que de alguna manera Cristo está por encima. Me llama la atención que el versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es decir, cuando él está diciendo acuérdese de los pastores que les enseñaron la palabra, traten de ver la conducta de ellos, traten de imitar la fe. ¿Qué tiene que ver ahí que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos? Hermanos, lo mismo pasó en Hebreos capítulo 11, cuando trae toda la lista de los héroes de la fe. Al final dice, aunque tenemos esa grande nube de testigos que vamos a considerar como seres humanos, que fueron hombres que Dios escogió, a los cuales el Espíritu Santo habitó, los cuales Dios usó para dar la palabra, y ellos fueron hombres que aprendieron a temer a Dios, a los cuales debemos mirar, pero a pesar de eso, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Aunque deben acordarse de estos pastores, de estos dirigentes, y no deben olvidar, deben ser agradecidos con ellos, pero entonces esos pastores están ahí por el dirigente principal, por el pastor de los pastores, que se llama Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si Jesús levantó dirigentes allá, es porque Él es de allá. Si Jesús levanta dirigentes hoy, es porque Jesús es hoy. Si Jesús levanta dirigentes mañana o pastores mañana, Él es el dirigente principal. Entonces, la idea es la siguiente: aunque bien es cierto que las iglesias locales tienen pastores, el pastor principal es Jesucristo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Para que ninguno de nosotros como pastores nos creamos que tenemos cierto poder, cierta autoridad, o que ay, la iglesia, ¿qué haría sin mí? No, ¿qué harían sin Cristo? Él es el pastor principal. Obviamente eso no va a decir entonces, como algunos dicen, Jehová es mi pastor y pare de contar. No, hermano, usted también tiene un pastor. Y ellos tuvieron pastores que no deberían de olvidarse, deberían de recordar, de traer a la memoria cómo fue que ellos... Cuando yo leía esto, yo pensaba, Señor, yo tuve muchos pastores también, y me acuerdo de esos pastores. Cuando niño yo me acuerdo que me predicaban. Tal vez no me acordaré de lo que me predicaban, pero me predicaban, y algo quedó en mí. Y luego tuve más pastores, yo me acuerdo. Bueno, pronto, muy temprano, porque de verdad la gracia de Dios me permitió comenzar a pastorear a los 22 años, muy temprano. Después yo dije, Señor, comencé muy temprano. Pero bueno, Dios tenía su forma de ser. Pero aún así, yo sigo teniendo pastores. Yo tengo alguna situación y yo sigo teniendo pastores. En este caso, estamos en la Iglesia Bautista Reformada, y no vaya a pensar que... No, yo agradezco a esos pastores que me siguen enseñando la palabra de Dios. Entonces es muy importante eso. Entonces, acuérdese, es decir, téngalo en cuenta, téngalo presente, de vuestros pastores que os hablaron la palabra, es decir, tiempo pasado. Pero hay que considerar acá, dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Y aquí lo que está diciendo es, hay que tener cuidado, no vaya a ser. Recuerde que Jesús dijo a los fariseos, hagan lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso no debe ser así. Terrible, amado hermano, que nosotros tengamos un pastor y que no veamos una conducta digna en él. O sea, si eso es así, no debería ser pastor. El pastor debe ser probado. El pastor debe ser aprobado por la iglesia también. Es muy importante.
Entonces dice que considere la conducta de ellos, pero que tiene que imitar la fe de ellos. Imite la fe de ellos. Y aquí la fe sería la perseverancia, es decir, imite cómo ellos le creyeron a Dios. Entonces, una buena manera es mirar por qué esos pastores han permanecido, porque le han creído a Dios. ¿Por qué no se han rajado? Porque le han creído a Dios. Así que, no sé, y otra vez es el conflicto que yo tengo interno, y es un conflicto mío, porque siempre, no sé si malentendí el texto o el texto está bien, donde dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando yo entendí ese texto, yo dije, es decir, si Dios me llamó a mí a ser pastor, eso es irrevocable. Igual que Dios llamó a una persona a ser pues su hijo, eso es irrevocable. Entonces no sé si aprecio, no tengo una buena apreciación de ese texto, pero yo me lo tomo muy en serio, yo sé que eso es irrevocable. Por eso, cuando veo que alguien dice, ay, que yo fui pastor, yo me da algo, porque yo digo, yo fui pastor. O sea, se puede ser pastor y luego no. O sea, eso a mí me preocupa. Entonces, como yo desecho más bien eso, y yo miro a aquellos que murieron predicando. Yo miro a aquellos que llegaron a una vejez y murieron, y de pronto predicaron el domingo y murieron el lunes o en la semana. Es decir, ellos murieron ahí. Yo veo, la mayoría de los pastores que tú ves en la Biblia, hermanos, ellos murieron ahí, murieron predicando, murieron porque les cortaron la cabeza, porque los quemaron, porque los asesinaron, pero murieron, como decimos, en el deber. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo ya estoy listo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida, ya estoy listo para ser sacrificado. Pablo dejó de predicar en el momento, o dejó su ministerio en el momento que el Señor se lo llevó. El día que Dios lo llamó a su presencia, dijo, acabé. Así que no hay jubilación. Me perdonará si hay alguien por ahí mirándome que cree que se jubiló. Yo por lo menos no tengo ese pensamiento, así que usted me va a aguantar hasta el día que Dios diga me lo llevo. Amén. Pero entonces hay que considerar a esos pastores. La misma palabra se encuentra en 2 Timoteo 2, 8, 9. Usted lo puede ir allá. Usa la misma palabra aquí para referirse a Jesús, y es acordados de Jesucristo, ¿verdad? Del linaje de David. Entonces más o menos es la misma expresión acá. Ok, entonces Jesucristo se menciona porque Jesucristo fue el que los escogió, Jesucristo fue el que los estableció, Jesucristo fue el que obró en ellos. Es decir, hermano, no hay pastores si no es porque Cristo los llamó, porque Cristo los estableció. Y podemos encontrar pues varios textos en la palabra que nos hablan de esa manera. Por lo menos Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, y luego dice pastores y maestros. Y en Hechos 28 usted puede leer donde dice que el Señor dice que Él es el dueño de la iglesia, pero Él estableció a pastores o a diáconos, que sería la misma palabra, ancianos, que sería la misma palabra para pastores, supervisores, presbíteros, usted puede encontrar esa palabra, ancianos o pastores, se cree que es lo mismo para el trabajo de un pastor. Queda limitar entonces la fe, es decir, considere la conducta. Pero no dice que imite la conducta, porque hermano, en cuanto a la conducta somos falibles, fallamos. Pero imite la fe. ¿Por qué? Porque si él tiene fe, porque Dios se la dio. Y si Dios se la dio, esa es. Amén. Ese es el punto. Ahora, él ya había hablado entonces del punto que dice ahora, que Jesús es el mismo ayer, hoy. En Hebreos capítulo 1, vamos a mirar un momentico. Refiere a Jesucristo, Él es el príncipe de los pastores, dice en otro texto. Pero Hebreos 1:12 dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es decir, Jesús es el mismo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y por siempre. Y el mismo Hebreos 7, 23 y 24 vuelve a tocar la eternidad de Jesús. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Jesús permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá cuando dice que se acuerde de sus pastores, y luego dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? La razón es que
si hay un pastor, y estoy hablando de pastores verdaderos, pastores bíblicos, fue puesto por Jesús. Amén. La iglesia no lo puso. Ese es el problema que tenemos hoy día. Yo fui puesto. Sí, es decir, ellos, hay denominaciones, reconocen el llamado del pastor. Él tiene un llamado y por eso hay, digamos, hay una galería de pastores. Mira que yo hablaba y le decía eso. Yo vengo de una iglesia así, donde si yo ya no quería estar en la iglesia, entonces yo hablaba a la región o a la nacional y ahí me decía, listo, hay una vacante en tal parte, se apunta. Y yo recuerdo cuando yo dije en la iglesia madre donde yo me crié, yo dije, yo quisiera salir a pastorear una iglesia. Yo ya tenía 25 años cuando eso, y me dicen ahí, hay 2 vacantes, si quiere, hay una vacante en Popayán. Me fui a Popayán a predicar una campaña, allá me conocieron, y llegué, hay otra vacante en el Huila, Pitalito Huila, y me fui a Pitalito Huila y prediqué otra campaña allá, y la gente, oh, gloria a Dios, a ver quién. Cuando yo estoy llegando acá, inmediatamente hay un señor esperándome, me dice, hay una vacante aquí en el barrio La Unión, y me fui para allá a predicar al barrio La Unión. Y no sé si era porque estaba en Cali, porque era mi ciudad, o por lo menos donde me he criado y todo, mi familia y todo, pero yo acepté y me quedé ahí. Y fácilmente ellos me eligieron, es decir, la iglesia, toda la asamblea aprobó que yo fuera pastor de ellos. Pero a los 2 años me desaprobaron, ya me querían sacar. Así que por eso ve que la misión a nivel nacional me tuvo que trasladar, porque ahí ya me estaban haciendo el cajón, digámoslo de esa manera. Hermano, eso no es así. Eso no es así. No es un cargo como público, pero así se maneja hoy día. Por eso cuando comenzó esta iglesia y a lo que tiene hoy 10 años y está el mismo pastor. Porque hermanos, esto no es así. No, la iglesia, obviamente, la única razón por la cual ustedes pelearían para que yo me vaya o alguna cosa así y poner otro pastor es que yo esté abusando de alguna manera de la iglesia, yo lleve una vida doble, una vida inmoral, y entonces obviamente la iglesia va a tratar ese asunto, y si no, pues por eso hay autoridades para que vengan, y en ese caso entraría la iglesia bautista reformada a ver qué está pasando. Y entonces al perder yo, porque se pierde en ese sentido, yo mismo puedo tirarlo por el suelo, en ese sentido, por una mala conducta, aunque dudo, de verdad, o sea, esto es impresionante, esto es como la salvación, hermano. Si usted está seguro que la tiene, puede fallar en algún momento, pero hermano, usted se agarra y usted dice, esto no lo voy a soltar. O sea que si alguien suelta el pastorado y se va, muy probablemente, pudiéramos decir igual que dice Juan, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Sé que esto es duro lo que estoy diciendo, pero esto me afirma más a mí, hermano, de saber que esto es algo muy serio. Amén. ¿Qué debe hacer la iglesia? Acordarse. Bueno, yo no sé si decirlo, pero la iglesia debe acordarse también de su pastor en estos días. Y no acordarse porque se fueron, aquí habían muerto ya, pero ¿por qué no cuando está presente? ¿Sí o no? Yo le decía a mi esposa, ¿lo digo o no lo digo? Yo sé por ahí que hay un día del pastor en el año. No sé cuándo es. Algunas iglesias lo celebran un día, otro día, otro día. Espero que alguna vez aquí me lo celebren, gloria a Dios. Bueno, pasemos al otro punto mejor, dejémoslo ahí más bien, porque ya me vuelvo... bueno, señor amado. Número 2, el primero, acordarse de sus pastores. No espere que mueran para acordarse de él. ¿Ven? Número 2, evitar doctrinas extrañas. Ese es otro deber que debe tener la iglesia, hermano, ahora que está en el pacto superior, evitar doctrinas extrañas. Versículo 9 al 11 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es decir, dentro de la iglesia aquí, algunos estaban dejando arrastrar por diversas doctrinas, y dice él, y extrañas. Y por lo menos vamos a ver una de las razones de esas doctrinas diversas y extrañas, que tiene que ver con la comida. Porque mire, dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Es decir, hay personas que estaban
diciendo dentro de la iglesia, ojo con comer comida de cerdo, o, como hoy día, no, es pecado tomar tinto, es pecado, o sea, yo no sé, trayendo esas cosas dentro de la iglesia y haciéndolas como cosas externas y dándole importancia, y él dice, ojo, no se dejen llevar. Quiero que vayamos un momentico porque creo que trata de este punto, lo trata 1 Corintios capítulo 8, lo trata Romanos 14, pero vamos a Colosenses 2:8 porque creo que nos ayuda. Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos ayuda a entender un poquitico de qué se trata. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, hay que tener cuidado con traer los rudimentos del mundo o las cosas externas dentro de la iglesia. Pasemos al versículo 20 y 23, Colosenses 2, 20 y 23. Dice, porque si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, lo vuelve a tomar, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Ahora usted va a entender que hay muchas iglesias que están así, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, sí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, hay personas que le ponen demasiado énfasis a las cosas externas, al punto que algunos están diciendo, y yo sé que aquí va a ser un poco difícil, pero hay gente que dice, mire, ayune, mire, ore, mire, vigile. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, el punto es que si yo creo que mi oración va a cambiar las cosas, que mi ayuno va a cambiar las cosas, que mi vigilia va a cambiar las cosas, yo estoy equivocado, porque estoy poniendo un énfasis en mí, en lo que yo hago. Lo mismo que aquellas personas, y sobre todo en un sector de la iglesia, los pentecostales, tienden a eso. No se pinte la mujer, no se corte el cabello, vista hacia abajo, pastor, cuidado con mostrar un poquito el pecho, bueno, no se ponga arete, no se ponga alhajas, cuidado, o sea, una cantidad de normas que han venido, inclusive aquí en esta iglesia, y entonces esas normas de alguna manera pareciera que como que ayudarían, y aquí el apóstol dice, eso no ayuda para nada, no ayuda absolutamente para nada. Tendrán cierta reputación, está bien, pero eso no ayuda para nada. Entonces, volviendo a Hebreo, lo que él está diciendo es, ojo, cuídense de esas doctrinas que son de hombres, que a veces tratan de meter dentro de las iglesias como prioritarias, cuando no lo son así. Y entonces va a tomar un ejemplo de esa doctrina y habla acerca del altar. Versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al altar, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y ahí comienza a hablar ahora, y de ahí en adelante vamos a ver cómo él va a hacer la diferencia y va a tomar el ejemplo del antiguo pacto como para hacer una comparación con el nuevo pacto, y lo llama aquí el altar. Note, comienza el versículo 10. ¿Por qué no debemos considerar esas doctrinas extrañas que tratan de meterse? Porque son cosas externas, pero nosotros, dice, tenemos un altar. Ahora, el punto aquí es quiénes tenemos un altar y qué es el altar. Cuando hablamos de un altar, hablamos de que es un lugar donde se sacrifica. Por eso él va a tomar el tabernáculo y va a hablar del altar donde se sacrificaban los animales. Entonces el altar es el lugar del sacrificio. Hoy día, hermanos, y yo tuve que corregir eso porque yo venía con eso, que los pastores, yo no sé de dónde inventaron, la Iglesia Católica también creo que habla así, de que el altar es este lugar. Entonces pase al altar, le dice a las personas, no, porque este no es un lugar de sacrificio. Y es muy peligroso porque la Iglesia Católica, cuando participa de la comunión, ellos sí creen que ahí está el altar, es decir, ellos creen que se sacrifica a Jesús en el pan y en el vino. Entonces el altar es un lugar de sacrificio.
Entonces, cuando dice tenemos un altar, ¿quién es? El altar es un lugar de sacrificio. Pero ¿qué es tenemos? ¿Quiénes son los que tenemos? Obviamente aquí se refiere a los creyentes. Entonces los creyentes tenemos un altar. Entonces si en los creyentes de ese entonces, si somos nosotros ahora, entonces ¿cuál es el altar? Pues es el lugar del sacrificio donde Cristo murió, en este caso la cruz. Es decir, nosotros los creyentes ya tenemos un sacrificio realizado. Ya tenemos un sacrificio consumado. Con un solo sacrificio Jesús hizo perfecto para siempre a los santificados, ya lo hemos visto. Entonces los cristianos ya tenemos un altar. Es decir, nosotros ya tenemos un sacrificio consumado. Es lo que le está diciendo. Como dice, o sea, y esto viene con las viandas, y esto viene con las doctrinas extrañas. ¿Por qué nosotros no debemos considerar las prácticas o que hacen las personas como comidas, como vestidos, todo eso que hemos visto ahora, frente al altar que ya tenemos? Es decir, nosotros tenemos un altar, ya el sacrificio de Cristo ya fue consumado, ya fue establecido, es decir, somos salvos única y exclusivamente por el sacrificio de Jesús. No por las cosas externas que hagamos, no por lo que comamos o no comamos. Esa es la idea que está planteando acá, y en eso tenemos que estar pues muy firmes. Por eso dice, no se deje llevar por ese tipo de doctrinas diversas. Verso 10, tenemos un altar, y luego lo compara, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. No tienen derecho. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que está diciendo acá? Ok, tenemos un altar, nosotros los creyentes, ya el sacrificio fue consumado, ya Jesucristo ya estableció el sacrificio, ya somos salvos. Pero no tienen derecho a comer los que participan en el tabernáculo. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia de los hebreos? Estaban volviendo otra vez al sistema sacrificial antiguo, es decir, a oficiar en el tabernáculo. En otras palabras, lo que está diciendo, si algunas personas quieren volver al sacrificio de animales que se hacía en el tabernáculo, entonces ustedes por ese hecho no tienen derecho a participar del altar que Cristo ya consumó. Es decir, darle la espalda a Cristo, hermanos, como ya lo hemos visto, es quedar aniquilados. Porque el que está en Cristo ya no necesita otras cosas, ya no necesita otro tipo de prácticas, porque el Señor ya lo hizo. Es decir, el sacrificio ya está consumado, el altar ya lo tenemos. Espiritualmente hablando, no es que aquí hay un altar. Espiritualmente hablando, hermanos, tú tienes un altar en tu vida, es la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo. Nosotros llevamos la cruz de Cristo en nuestras vidas, llevamos nuestro altar. No es aquí, el altar está en nosotros. Es el sacrificio de Cristo consumado para la salvación de mis pecados, para la salvación de mi alma, ya está acá. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no toman ese sacrificio de Cristo? Entonces dice, del cual no tienen derecho entonces de comer los que sirven al tabernáculo, y habla de comer, y esto nos va a llevar entonces a una comida espiritual. Jesucristo hablaba, dijo yo, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, y ellos se asustaron, y esto es por fe, ¿no? Esto es espiritual. Cuando nosotros participamos de la mesa, de alguna manera espiritualmente, hermanos, estamos comiendo su carne y su sangre, bebiendo su sangre, espiritualmente, no físicamente, por favor, espiritualmente. Es decir, como ya fue dado el sacrificio, nosotros ahora lo que estamos haciendo es por la fe comiendo espiritualmente de ese sacrificio, porque Él es fuente de agua viva y tenemos que seguir tomando de esa fuente, hermanos, por la fe. Es decir, nuestra fe debe permanecer siempre en el sacrificio de Jesús, y esa es la razón por la cual participamos de la cena. Yo quiero que entendamos eso, hermanos. Es decir, Dios no quiere que nos olvidemos de ese sacrificio, de ese altar que Jesucristo se dio por nosotros. Entonces ahora pone el ejemplo del antiguo pacto. Dice, ¿qué pasaba entonces en el antiguo pacto? Versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Es decir, ellos no tenían, los sacerdotes, y aquí está hablando específicamente del día de la expiación, cuando ellos sacrificaban en el día de la expiación, ellos no tenían derecho a comer esa carne, porque esa carne era quemada, era sacrificada, y tenía que subir como olor grato delante de Dios, lo que vamos a ver ahora. Continuando con este punto, yo aunque lo saqué en puntos, pero hay que continuar. Punto número 3, aprendamos a llevar el vituperio de Cristo, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
es decir, fuera de la ciudad. Así como sacrificaban en el día de la expiación, eran dos corderos, sacrificaban un cordero y el otro lo sacaban y él era llevado a Belén, es que es como ya Salael, al desierto, como un simbolismo de que los pecados eran perdonados, y así como ese chivo se llevaba e iba al desierto, decía el Señor se olvidó de esos pecados. La idea era que el Señor no se acordaría más de esos pecados. Entonces, como tenemos el altar nosotros que es Cristo, y los que quieren volver a esos rudimentos del antiguo pacto no tienen derecho a comer, versículo 12, por lo cual también Jesús, y entonces pone el ejemplo igual que ese cordero, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Está hablando entonces de ese altar. Cristo padeció. Recuerde dónde fue la cruz. La cruz fue a las afueras de Jerusalén. Él fue a un monte, ¿verdad? Entonces, por eso dice, él salió de la puerta, es decir, salió de Jerusalén y allá fue sacrificado. ¿Pero para qué lo hizo? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. En otras palabras, tenemos el altar y ese altar ya nos ha santificado. Amén. Ya estamos santificados. Si estamos santificados, entonces ¿por qué le vamos a poner ahora nosotros añadiduras a que yo soy santificado cuando me corto el pelo? Soy más alto cuando no me pinto la mujer. Soy más alto cuando la mujer no se corta el cabello, es más santa. La mujer es más santa cuando se deja el pelo largo, todo largo hasta la lengua. No, hermano, es decir, nosotros no podemos ponerle añadiduras a algo que ya está dado. Tenemos el altar, ya estamos santos. ¿Qué le va a añadir usted al sacrificio de Cristo? ¿Qué le va a añadir a usted a la salvación? Eso es lo que la gente no entiende y la gente cree, y en muchas iglesias de estas religiosas mantienen es así, pero pierden la salvación, su conducta. Ay, usted va a ser, póngale cuidado, usted va a ser más agradable a Dios por su conducta, por lo que hace. Amado hermano, ninguno de nosotros por lo que haga o deje de hacer será más santo. Lo único que nos hace santos es el sacrificio de Cristo en nosotros. Y no más. Pastor, y entonces las obras de santidad, eso lo vamos a ver ahora como sigue. Verso 13 luego dice, bueno, si esto es así, como el Señor estuvo afuera, como el Señor se entregó afuera en el altar, en este caso la cruz, como un sacrificio que nos santificó, verso 3, y aquí está la ordenanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O ellos tenían que hacer: salgamos pues a él fuera del campamento para llevar su vituperio. Eso es lo que él está diciendo, Hebreos. Ustedes ya no van a repetir los sacrificios del tabernáculo, porque Jesús es el verdadero altar, en él se ofició el tabernáculo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Pues Jesús se sacrificó afuera, entonces ahora tenemos que ir a él. Salgamos a él, en otras palabras es: acepte el sacrificio de Jesucristo. Ya no confíe en lo que usted hacía, ya no confíe en sus obras ni sus sacrificios que entregaba anteriormente, o en esas nuevas doctrinas que aparecen, porque eso es lo que estaban diciendo. La doctrina que entró y en Gálatas está, y por eso se escribió Gálatas y por eso se escribió Hebreos, era así: sí, está bien, Cristo murió y pagó la deuda de sus pecados, pero si usted no se circuncida, si usted no guarda los mandamientos, si usted mire, usted va a perder, usted no está seguro. Sí, es Cristo, pero también la ley. Hay muchas personas que hacen hoy día lo mismo dentro de las iglesias: sí, Cristo, pero también mi esfuerzo, pero también lo que soy. Hermano, cuando las personas no entienden la depravación total del hombre, que el hombre estaba perdido, que el hombre no podía hacer nada, que la obra es netamente de Dios, es por pura gracia, nada en nosotros, solamente la gracia del Señor. Si no se entiende eso, las personas dentro del cristianismo le van a querer añadir al sacrificio de Jesús. Y eso es una abominación para Dios. Porque otra vez, como yo oraba al comienzo, yo recuerdo, y me llama la atención, y voy a ponerle otro ejemplo. ¿Se acuerda cuando Jesús se transfiguró? ¿Se acuerda que viene Moisés y viene Elías? Los profetas dicen que Moisés y Elías vinieron, aunque no dice la razón, solo dicen que hablaban con Jesús, pero algunos exegetas dicen que la razón fue porque Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Entonces es el antiguo pacto que está allí, como arrodillándose ante Jesús y diciendo: aquí entregamos ante ti, Jesús, todo. Y cuando están ahí, Pedro, Jesús lo hizo, se metió allí, como siempre: hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés, otra para ti, y ustedes, no, nos quedamos aquí, no importa, pero Señor,
como quien dice, vamos a honrar a Moisés, vamos a honrar a Elías y vamos a honrar a ti, sale una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. No Moisés, no Elías, no el antiguo pacto, ahora es Jesús. Amén, amén. Y pasa lo mismo hoy día, hermano. Cada vez que tú hagas algo, oraste un poquito, diste un poquito para la obra, te santificaste un poquito, venciste el pecado un poquito, vas a venir delante de Dios con algo. Señor, recibe, porque míreme, no, de Él tengo complacencia, no de ti, nada en ti, nada en mí. Es una obra netamente de Jesús. Yo puedo venir solo por Jesús. ¿A quién le cuesta eso? A los que no han entendido la depravación total y la perdición, y los que no han entendido la gracia. Le decía a mi esposa esta mañana, la razón por la cual muchas personas no han entendido qué es la gracia del Señor en la salvación, es porque no han entendido todavía su pecado, que ellos estaban muertos y que merecían el infierno. Hermano, tú y yo, aún como dijo, creo que fue el pastor Spruce, lo dijo, y eso a mí me tocaba. Él dijo: aunque yo he sido pastor tantos años, aunque he escrito tantos libros, aunque tengo el conocimiento de Dios que me ha dado, si el Señor ahorita quisiera enviarme al infierno, tiene todo su derecho y lo aceptaría. Eso a mí ¿por qué? Porque es que no es lo que yo haya hecho, es lo que Jesús hizo por mí. Eso es, hermano. Esa es la bendita y pura gracia de Dios. Y la iglesia es llamada para eso, porque algunos de nosotros todavía tenemos justicia propia, y eso es peligroso. Algunos de nosotros todavía queremos, cuando oramos, ayúdanos, Señor, porque algunos dicen: no, hermano, yo sé que usted ora por mí, pero cuando alguien me dice: yo estoy orando por usted, ¿qué me quiere decir? ¿Que yo le aplauda? ¿O lo que me quiere decir con eso es que Dios lo va a bendecir por eso? Hermano, usted debe orar por mí, pero si aún usted no orara por mí, la gracia de Dios es la misma para mí. Amén. Amén, aleluya. Yo sé que usted se va a sentir incómodo. Yo no estoy diciendo que deje de orar, debe orar por mí. Debe. Nuestro deber de nosotros es hacer las cosas para Dios con excelencia. Debemos procurar la santidad. Pero cuando llegamos ahí, delante del Señor, Señor, es solamente por tu pura gracia y nada más. Por eso yo he escuchado a muchos teólogos decir, y el hermano Jackson lo dice varias veces: la gracia nos humilla a nosotros, nos humilla, humilla este orgullo. Eso es lo que hemos sido, eso es lo que nos dio el primer Adán, un orgullo. Come del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, ahí te das cuenta que tú tienes conocimiento y que tienes cierta capacidad que no le sirve para nada, porque es solamente Dios actuando en mí. Y como dijo el apóstol Pablo: he hecho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Nos humilla? Claro que nos humilla. Por eso dice entonces: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y yo veo aquí el vituperio como dos cosas. El primer vituperio que yo debo llevar es el sacrificio de Jesús y sus sufrimientos a mi favor. Ya los tengo. ¿Por qué? Porque Él es mi altar. Pero como yo estoy ahí, yo sigo llevando los vituperios, que fue lo que dijo el apóstol Pedro. Nosotros todavía continuamos los padecimientos de Cristo. Es decir, ¿usted no ha leído cuando Pedro dice que faltan todavía que se cumplan los padecimientos de Jesús? ¿Y en dónde se van a cumplir? En la iglesia. ¿Usted pensó que a Jesús se le habían acabado los sufrimientos? El cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y va a seguir sufriendo. Hermano, cuando usted limpió lo rechaza. Cuando usted, todo lo que se va a venir, mire, hermanos, fácilmente, y yo leía algo por ahí, y yo no sé quién fue el que lo mandó, creo que fue el hermano Oscar, mandó algo de Pastor César Vidal. Él decía: va a llegar el momento donde usted, pastor, va a tener que ir a la cárcel. Porque ¿qué va a pasar
y ahora con ese nuevo ministerio que quiere levantar aquí en Colombia, Padre Santo. Bueno, ¿qué va a pasar, pastor, cuando lleguen dos lesbianas y se sienten ahí y comiencen a escuchar la palabra? ¿Qué va a pasar cuando esas dos lesbianas se levanten y le digan, pastor, yo quiero que usted me case? Y cuando usted le diga que no, lo van a demandar y van a venir por usted y lo van a llevar a la cárcel porque usted está desacatando una ley que se va a establecer en Colombia. Hermano, y si eso me va a tocar a mí, porque yo jamás lo haría. Prefiero irme para la cárcel. Y si toca, tocará. Pero eso va a ser parte de los padecimientos de Cristo que tú y yo ni conocemos. Sufrimos como cristianos, ay, porque me miraron mal, porque, es un cristiano, le hablaron mal y usted ya no quiere, ya la gente lo abandonó. No, me siento perseguido. No, tú y yo no sabemos qué es eso. Pero la Biblia registra. Entonces, en los vituperios de Cristo que hay que salir a recibir, es primero, Cristo sufrió para salvarme, pero ahora, por ser salvo, yo debo mantener el sufrimiento de Jesús, lo que implica ser cristiano. Esa más o menos es la idea que plantea. Punto número 4, y entonces sigue hablando de los sacrificios. Ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza y de ayuda. Versículo, ¿dónde estamos? A ver, allá. 14. Perdón, me quedó el 14. Dice, ¿por qué vamos a hacer esto? Salimos a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Por qué? Pues porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Por qué vamos a sufrir los vituperios que Cristo mismo sufrió? Porque no somos de este mundo. Hermano, la razón por la cual vamos a padecer es porque no somos de este mundo y porque tenemos una ciudad por venir que es la nuestra. Allá sí vamos a dejar de padecer. Allá no vamos a gozar, allá cesarán nuestros sufrimientos. Mientras estemos aquí, vamos a padecer. Y usted tiene las citas ahí, no se las voy a decir, pero cuando hablábamos de Hebreos 11, ellos decían que ellos solamente los saludaron de lejos, los miraron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y así tú y yo debemos de vivir. Cada vez que nos abofeteen, que nos hablen mal, que nos digan algo porque somos hijos del gran rey, somos cristianos, bueno, Señor, yo aquí voy de paso, no hay ningún problema. Cuando usted recibe los azotes del pecado, como que se enferma, como que es débil, Señor, voy de paso. Yo estos días estaba pensando mucho en eso. Yo no sé por qué se me vino a mi mente la muerte de mis tíos y de mi papá. Estaba pensando en eso y yo decía, bueno, Señor, ¿dónde estarán? Porque yo sé que solo hay dos lugares, Señor. ¿Qué pasará después de la muerte? Señor, ¿cómo será eso? Y yo pensaba y me metí, como dije, bueno, Señor, aquí uno se enferma, aquí uno padece, aquí sufre, pero cuando uno muera, Señor, yo sé que voy directamente a estar contigo a tu presencia. ¡Qué bendición más grande! Aquí esto es pasajero. Pero muchos todavía estamos muy aferrados todavía acá. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, esa es la promesa que tenemos, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no importa si vamos a padecer, tenemos, hermanos, una ciudad. Aquí no hay ciudad permanente porque nosotros buscamos la porvenir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si bien es cierto que anteriormente se ofrecían sacrificios, Jesús es el único sacrificio, es el único altar. Entonces, si Cristo es el altar que está dentro de nosotros, por tener el altar dentro de nosotros, se espera que en el altar se hagan sacrificios. Y entonces aquí hay dos sacrificios que debemos hacer. Versículos 15 y 16. Así que, es decir, como consecuencia de lo que venimos hablando, ofrezcamos, ahí está el otro mandamiento, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Cristo. Yo pudiera quedarme ahí, hermanos. Miren, como consecuencia de que Jesús es nuestro sacrificio, de que nos ha santificado, de que ya estamos perfectos en cuanto a la salvación, pero como todavía no estamos en la ciudad eterna, estamos aquí en la tierra como peregrinos y extranjeros. Mientras estamos aquí, ¿para qué está el culto? ¿Para qué están los cultos? ¿Para qué estamos nosotros como iglesia? Hay dos cosas que hacen parte del verdadero sacrificio de un cristiano, pero entonces esto tengámoslo en cuenta. Ofrezcamos cuando siempre. ¿A quién? A Dios. Ofrezcamos, o sea, usted y yo tenemos que ofrecer. Usted y yo tenemos que traer algo para ofrecer. Debemos ofrecerlo a quién? A Dios. ¿Cuándo? Siempre.
siempre. Pero ¿cuál es el medio? Por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo. Hermanos, no hay otro medio. Mire, si usted y yo entramos por otro medio, no es recibido. El único medio es Jesucristo. Y por ese medio que es Cristo debemos ofrecer siempre a Dios, es decir, al Padre. ¿Qué vamos a ofrecer? Dos cosas. Primero, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Y viene a mi mente la mala interpretación que yo aprendí. ¿Y qué es sacrificio de alabanza? Una vez me fui a un simposio, yo pagué el bus de ida, pagué la estadía a Bogotá, eso fue como en el año 83, para recibir un simposio de adoración, y yo me vine con esa definición de sacrificio de alabanza, y hasta salió un corito por ahí: traigo sacrificio de alabanza a la casa de Dios, y yo lo cantaba, y la definición era: mire, sacrificio de alabanza es cuando usted está mal, enfermo, desanimado, no quiere cantar, pero aún así usted canta. Eso es sacrificio de alabanza. Y yo me comí el cuento toda mi vida. Pero mire lo que dice la Escritura, porque ahí lo define. Vamos a ofrecer a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, este es el sacrificio de alabanza: fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios, es decir, palabras, expresiones con su boca. ¿Qué van a hacer? Que van a confesar su nombre. Amén. Así que el sacrificio de alabanza. Ahora, ¿por qué dice sacrificio? ¿Porque es que es doloroso cantar? No. Cuando habla del sacrificio, recuerde que es algo que sube al sacrificio, se quemaba, la gordura se quemaba, y dice que Dios recibía eso como olor grato. Ese sebo de los animales se quemaba y el Señor lo recibía como olor grato. Entonces, el sacrificio de alabanza es: ¿qué voy a quemar yo o qué voy a sacrificar yo? Una especie de sacrificio, estoy hablando espiritualmente, de tal manera que eso sube como un olor grato, como un incienso a Dios, que Él puede recibir y decir: me agrada, me agrada. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Primero, es por medio de Jesús, si no, no tiene validez. Si lo haces tú, lo hago yo. Si lo hace la religión, no se puede. Por eso, hermanos, toda la gente, Pablo dice: lo que sacrifican a Dios, a los demonios es que lo sacrifican. Porque la única manera de no sacrificar a los demonios es que, hermano, se sacrifica a Dios o a los demonios. Y la única manera es por medio de Cristo. Por eso tenemos que estar en el altar. El altar tiene que estar en nosotros. De la cruz de Cristo tiene que estar en nosotros. Santificados ya, regenerados ya, y así por medio de Cristo. Entonces vamos a ofrecer el sacrificio, que es fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, el fruto de labios son palabras. Usted las puede poner en prosa, en versos, como sea. La puede, como dice otro texto, en salmos, signos o cánticos espirituales. Le puede poner música, usted verá. Pero ese fruto de labios, mire, deben confesar el nombre de Jesús. Es decir, el sacrificio de alabanza no es para nosotros ni depende de nosotros. ¿Cómo me siento yo? Sino es quién es Dios y qué hizo Dios. Es decir, el sacrificar alabanza al Señor es proclamar con nuestros labios la persona de Cristo, de Dios, y la obra de Dios. Por eso, últimamente eso es lo que hacemos. Los himnos que cantamos, las canciones que cantamos, tienen que hablar de la obra de Dios y tienen que hablar de Dios, no de nosotros. Porque hay canciones muy bonitas, muy románticas, donde las iglesias hasta lloran con esas canciones. Yo lloraba, pero hablaban era de mí, de mi experiencia. Y eso no sirve, porque eso no es sacrificio de alabanza. Y el sacrificio de alabanza tiene que ir, como dijo Jesús, debe adorar en espíritu y en verdad. En espíritu, que sea guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ser regenerado, en verdad, que tenga la palabra de verdad que esté allí primordialmente. Dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermano, Dios quiere que en el culto confesemos su nombre. Su nombre sea exaltado, su nombre sea dicho, proclamado por medio de la adoración, de la alabanza. ¿Usted cree que aquí no estamos adorando? Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, de su obra, de quién es Él, estamos adorando. Cuando usted está sentado allí y dice amén, usted está adorando.
Está ofreciendo sacrificio de alabanza que confiesan su nombre. Y como dice que confiesan su nombre, entonces no puedo estar mudo. Porque dice confiesa su nombre. No me sé la canción, no importa, talaralaleal. Haga algo, pero hable. Amén. O haga como algunos, van detrás entonces. Tranquilo que ponemos durito la canción para que no nos van a interferir. Y otro sacrificio, ¿cuál es? Y de hacer el bien. Y este hacer el bien, hermanos, yo lo puedo redondear con los 10 mandamientos. No hay otra manera. ¿Cuál es el bien que debo hacer? Pues mire la ley moral de Dios. Y ahí está. Entonces ahora estamos viendo, ¿cómo así? Luego al comienzo nos dijo que eso no servía, hermano. Si eso no sirve para ser salvos y no tiene nada que ver con el sacrificio de Jesús, que ya fue hecho una vez y para siempre. Pero como ya estoy ahí, entonces ahora eso viene como fruto. Eso viene como consecuencia de lo que Dios hizo. Exacto. Es decir, hermano, le voy a decir algo y esto es, tengámoslo en cuenta. No es su esfuerzo, es el fruto. El error de nosotros es decirle a la gente que lo haga. Si ellos no tienen el sacrificio de Cristo en su corazón, lo harán en sus fuerzas y no sirve de nada. Pero ya está seguro que tiene el sacrificio de Cristo en su corazón, bueno, debe esforzarse, porque esfuérzate en la gracia. Es decir, Dios no nos va a dejar por ahí como algunos le decían. Mi esposa, eso creo que era ayer, decía, el problema con algunas iglesias es que han dicho, no, como el Señor ya lo hizo todo, yo ahora no hago nada y me quedo quieto porque de pronto la embarro. No, si usted está seguro que el Señor ya está en usted, ahora hágale. Porque eso es lo que está diciendo, ofrezca sacrificio de alabanza, pero ahora haga el bien. Dice, y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis. Mire, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire, hermano, hacer el bien y ayudar a los demás, Dios lo toma como un sacrificio, no porque, otra vez, no porque es que a usted le duele hacerlo. No, no es eso. Es porque al hacerlo, Dios lo ve como un sacrificio, es decir, como algo que llega delante de Él en olor grato. De eso es que se trata, de que el Señor ve eso como un sacrificio, es decir, Él huele y Él se siente agradado. Pero otra vez, porque hiciste el sacrificio, no, porque lo hiciste por medio de Jesús. Amén. Es decir, ningún bien y ninguna ayuda mutua, ninguna adoración y ninguna alabanza que hagamos nosotros o usted en la oración confesando el nombre del Señor, su obra, eso no tiene validez si usted lo ha regenerado, si no se hace por medio de Cristo. Amén. Porque otra vez el Padre mira y dice, lo que viene por Cristo lo recibo. Amén. Si viene por otro camino, ladrón eres, salteador, no sirve para afuera, no acepto nada. Bendito Jesús, hermanos. Amén. Yo por eso cuando oro siempre comienzo, Señor, yo hablo contigo, Dios, pero es a través de Jesús, si no, tú no me recibirías. Ya, y hable con Dios. No traiga su ayuno, su oración, su dar, su buena obra, su santidad. Eso no sirve. Es Jesús. Por medio de Él. Porque tal el sacrificio se agrada a Dios. Y termino. Bueno, hay unos pasajes que quería darle acá. En Romanos 12:1. Porque no solamente es un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Dice, no os conforméis a este siglo. Pero dice, preséntese a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y yo dije, que yo me presente como un sacrificio vivo, es decir, voy a sacrificar mi vida. Otra vez Él está diciendo que mi conducta y mi comportamiento sea olor grato a Dios. Ese es el sacrificio. Vivo una vida que a Dios le agrada. Y en Primera de Pedro 2:5, Primera de Pedro 2:4 dice que acerquémonos a Él, piedra viva, desechada por los edificadores. Pero luego dice, nosotros también, como piedras vivas, construyamos la casa espiritual para ofrecer a Dios sacrificios que le honren.
Otra vez sacrificio, Señor. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Una analogía. El único sacrificio es el de Jesús, que se dio por nosotros, ya nos santificó. De ahí en adelante, los sacrificios que se presentan son una analogía o una comparación al sacrificio de Cristo. Es decir, a Dios solo le agradó el sacrificio de Cristo. Y todo lo que hagamos nosotros ahora en nuestra conducta, en nuestra vida como cristianos, es por medio de Jesús, es como un sacrificio el cual Dios se agrada. Entonces, Dios agrada de lo que hacemos en la vida cristiana, porque vivimos para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él, pero lo es por medio de Jesús. Es solamente por medio de Jesús. Y punto número 5, obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos. Como me quedan 5 minutos nomás, entonces tranquilos, no me voy a expandir aquí. Versículo 17. ¿Qué tiene que ver esto con lo que viene diciendo? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Note cómo termina: porque esto no os es provechoso. Lo positivo sería: porque esto os es provechoso. Recuerden cómo comenzamos, y por eso quise del 7 al 17 el texto de hoy. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, pero ellos ya no están. Ahora hay nuevos pastores, y a esos nuevos pastores deben obedecer y deben sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque Cristo los puso ahí, porque Dios los puso ahí, hermano. Esto aquí nadie se pone, Dios lo puso. Y si Dios lo puso ahí, yo debo obedecerles. Dice: obedeced a vuestros pastores. Me llama la atención porque son varios pastores, y en la medida que la iglesia pueda crecer, le oro a Dios porque envíe otro pastor. Y sujetaos a ellos. La palabra sujetar implica, ojo con la rebelión, con la rebeldía, ojo con la insujeción. Pero da tres razones por las cuales se debe hacer. Porque ellos velan por vuestras almas. La palabra velar es vigilar. Y yo decía: Señor, pero yo no hago vigilias por la iglesia. No es que se refiere a que ellos están vigilando, haciendo vigilias por la iglesia. Pero hermanos, el simple hecho, y yo quiero que lo mire de esta manera: cuando, y mi esposa lo sabe, cuando yo me consagro a estudiar, a aprender una doctrina, a saber mejor la palabra de Dios, me esfuerzo por aprender mejor las cosas de Dios. ¿Para qué lo hago? Para que la iglesia sea beneficiada. Amén. Porque si el pastor está bien preparado, traerá buen alimento. Amén, amén. Esa es la razón por la cual usted en Hechos 6 ve que la cosa se estaba complicando, la iglesia estaba creciendo, los apóstoles estaban haciendo cosas y están desatendiendo a las viudas. Se levanta: espera un momentico. No está bien que dejemos nosotros la palabra de Dios y la oración para atender a las mesas. Busquemos diáconos que hagan ese trabajo. Hermana Nelly me recomendaba la vez pasada: la próxima vez que haga una actividad así, delegue, porque yo me estaba cargando demasiado la última vez, entonces no me va a cargar más. Obviamente tampoco voy a hacer como algunos pastores que se encierran en su cuarto y no quieren saber nada ni siquiera del culto, porque no adoran ni siquiera con la iglesia. Ellos solamente salen a predicar, tampoco. Pero sí, esas cosas que yo hago por ahí eventualmente debo comenzar a delegarlas, y yo estar libre para entrar con la iglesia, solo preocuparme por adorar a mi Señor con mis hermanos y traer la palabra. Y otras cosas dejarlas. Entonces dice que ellos velan por vuestras almas, es decir, está hablando acá de las personas espirituales. Propósito entonces del pastor es traer alimento para velar, cuidar su alma, hermanos. Le estoy orando al Señor: ¿qué predico la próxima vez? Ya voy a acabar, ¿qué predico ahora? Y el propósito es cuidar las almas de la iglesia. Luego dice también porque como quienes han de dar cuenta, es decir, hermanos,
Eso a mí me asusta porque yo debo dar cuenta por ustedes. Yo debo dar cuenta por los hermanos en Tuluá. Pero no solo yo, los líderes que Dios ha puesto también, las personas que están, todos debemos dar cuenta los unos por los otros. Pero el pastor debe dar cuenta y por eso debe hacerlo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia debe someterse y debe obedecer a los pastores? Ellos velan por la iglesia, ellos tienen que dar cuenta. Número 3, para que lo hagan con alegría. Es decir, la idea es que el pastor esté alegre, esté bien, y no como dice acá, y no quejándose. Que un pastor se queje, no, pero es que mis hermanos, no, pero es que a mí no vienen al culto, no, pero es que no cambian, no, pero es que, O sea, como llega un momento de uno como que ya, no está bien, dice. El pastor no debe estar en esa condición. Dice, si la iglesia se somete, si la iglesia obedece, además de que el pastor vela, además de que el pastor va a dar cuenta, el pastor no debe estarse quejando, el pastor debe estar alegre, hacer el trabajo con alegría, con entusiasmo. Qué bueno la obra, para dónde vamos, Señor, esa es la idea. Pero mire el punto final, porque esto no es provechoso. ¿Para quién no es provechoso? Para la iglesia. Si tiene un pastor que se queja, si tiene un pastor que no está contento, está muy preocupado, hermano, esto le trae malestar a la misma iglesia. Pero si el pastor está bien, está contento por la obra, por la labor, se le están facilitando las cosas, hermano, es una bendición para la misma iglesia. Por eso yo valoro mucho el trabajo de la gran mayoría de mis hermanos acá, que se esfuerzan por sacar la iglesia adelante, en Tuluá también, que uno llegue y qué bueno encontrar todo listo, mire esto aquí, lo otro. Entonces es una bendición y la idea es esa. Esa es la razón por la cual se debe someter. Voy a leer algo que dijo Juan Calvino acá, con relación a este versículo que me llamó la atención. Él dijo lo siguiente: cuanto más grande sea su carga, hablando del pastor, tanto mayor ha de ser el honor que merecen, ya que cuanto más trabajo hace alguien a nuestro favor y cuanta más dificultades y peligros se enfrenta por nosotros, tanto mayores son nuestras obligaciones para con él. No traje el texto, pero en Timoteo, el apóstol Pablo dice que los que predican bien la palabra deben ser tenidos por dignos de doble honor. Es decir, la iglesia debe preocuparse porque el pastor esté bien. Hermano, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo porque así lo dice la Escritura, sin ningún tipo de manipulación. Pero es lo que está diciendo, hermanos. Pero Juan Calvino hablaba de eso. Y él decía, el deber de la iglesia es que el pastor esté lo mejor posible. Obviamente, como se ha dicho, de acuerdo a las capacidades de la iglesia. Porque no vamos a pedir a la iglesia más de lo que la iglesia no puede dar, no puede tener. Pero la meta de nosotros, hermano, a largo plazo, y es que ya lo estamos pidiendo a grito nosotros por muchas razones, ya con esto termino, es que a futuro nosotros debemos tener una casa o un local exclusivamente para la iglesia y separar al pastor de la congregación. Sería bueno, eso ayuda también mucho. Así que para allá vamos, para allá apuntamos. Y las cosas que se van necesitando, porque dice que es la manera como la iglesia va a tener provecho. Amén. Entonces estas son las cosas que podemos, se las menciono acá brevemente para terminar. ¿Cuáles son los deberes eclesiásticos? Acordarse de sus pastores, los que murieron obviamente, evitar doctrinas extrañas, aprender a llevar el vituperio de Cristo, ofrecer a Dios sacrificios de alabanza y ayuda mutua. Y número 5, obedecer a sus pastores y sujetados a ellos. Esto ya es presente. Hebreos 13:7 es para los pastores que ya murieron. Hebreos 13:17 es para los pastores presentes. Ahí me incluyo. Amén. Póngase de pie y oramos para terminar.